Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarles. Muy buenas noches, comenzamos de inmediato con el detalle de la información. Eso porque la eliminación del protocolo contra el bullying hacia la comunidad sexualmente diversa y los cambios en el programa de sexualidad y afectividad anunciados por el MEP preocupan a los profesionales en orientación. Así es, y advierten que estas medidas complicarán la atención de casos en los centros educativos y además podrían generar incertidumbre entre los estudiantes. La eliminación del protocolo de bullying de la comunidad LGTB afecta la protección, el desarrollo y los derechos de los estudiantes, según reclaman los orientadores, quienes además sostienen que la atención de estos casos requiere un enfoque diferenciado y que el sistema educativo debe garantizar un ambiente seguro para todos. En los centros educativos es frecuente tener que activar este tipo de protocolo con situaciones que se vinculan directamente con la identidad y orientación sexual de las personas menores de edad. Consideramos que la atención de estas situaciones amerita un protocolo diferenciado. Históricamente, la población LGTBIQ+ ha sido vulnerabilizada e invisibilizada y la eliminación de este protocolo puede representar un retroceso. En cuanto a la modificación del programa de sexualidad y afectividad, señala que su ausencia deja vacíos en la prevención de problemáticas como el embarazo adolescente y el acoso sexual. Las personas profesionales en orientación y cualquier otro funcionario que labore en el MEP que esté capacitado para la activación de protocolos, nos vemos afectados con la eliminación de este, puesto que, en primer lugar, no conocemos cuál es el paso a seguir siguiente en casos específicos de violencia contra la población LGTBIQ+, reconociendo que lamentablemente todavía este es un hecho que se presenta en los centros educativos. Los orientadores advierten que estas medidas aumentarán la complejidad de los casos a atender en los centros educativos y podrían generar temor en los estudiantes al desconocer cómo serán tratados en estas situaciones. Y una niña de 10 años necesita ayuda para operarse las válvulas cardíacas. Su única esperanza y por supuesto también la de toda su familia es viajar a Barcelona, pero para eso necesitan 50 millones de colones. Para mí María Ángel es mi tesoro, María Ángel es mi vida, ella fue mi primer pequeña, muy valiente y la admiro demasiado. María Ángel Rodríguez Molina tiene tan solo 10 años y quiere ser doctora para ayudar a los niños. Ella necesita colaboración para viajar a Barcelona, España, y que especialistas le operen sus válvulas cardíacas, debido a que se le está dificultando realizar sus actividades diarias. En María Ángel lo que nos podría pasar es que ella ya no esté con nosotros, ¿verdad? Ella el corazón puede colapsar, porque su válvula en teoría es, su corazón es más grande, su válvula es más pequeña y por ahí ella es la que abre y cierra para que pase sangre y lleve oxígeno a su cuerpo, y en el momento que ella quede más grande su corazón, su válvula pequeña, la sangre va a fluir y no va a tener, colapsa el corazón automáticamente. María Ángel y su madre tienen el apoyo de Óscar, quien se convirtió en el padrastro de la pequeña y tiene 1 año y medio de estar con ellas apoyándolas desde el primer día. Invitar a la gente que nos colabore, un grano de su bolsillo, un granito de arena para María Ángel. Esto no es ni para mí ni para Marta, su mamá, esto es para María Ángel, para que ella tenga un mejor motivo para vivir y siga adelante, porque sin esa válvula ella ya y pronto tal vez no esté con nosotros. Entonces queremos que esté mucho más tiempo con nosotros y seguir el día con día. La familia tiene un poco de dinero recolectado, pero aún les falta para llegar a la meta, que es 50 millones de colones. Y el viaje está programado para mitad de abril, por lo que si usted desea colaborar con la familia, puede comunicarse con la misma María Ángel al 6306-7219. Los quiero invitar a que donen, por favor, porque es una cirugía muy riesgosa, demasiado riesgosa, no se sabe qué va a pasar. Los quiero invitar a que donen para poder salvarme, porque yo quiero ser cirujana para operar a los niños y que no tengan que salir de su país.
Ya a esta hora se realiza el Consejo Municipal, esto en San Rafael de Heredia, donde se está discutiendo todo en relación con la polémica que se ha creado desde la semana anterior con lo que fue la corta de varios árboles de ciprés, esto en el sector de Tirol, Gaby. Así es, Rolando Rivera se encuentra justamente desde este cantón herediano y nos tiene todos los detalles. Rolando, adelante. Correcto, como ustedes lo mencionaban, un tema que ha sido sumamente polémico acá en el sector de San Rafael de Heredia. Estamos en este momento en la municipalidad en donde se lleva a cabo el Consejo de Gobierno y aquí me voy a acompañar de precisamente don David Pérez, quien es el que está ayudándonos con la cámara. Este es el ambiente que hay en este momento, todavía se mantiene el Consejo Municipal, pero también voy a aprovechar para conversar con Francisco Yaguno, quien es uno de los encargados y activistas de este movimiento también. Francisco, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Explíquenos cómo transcurrió esta sesión del Consejo del día de hoy y a qué acuerdos se llegaron esta noche. Yo creo que es muy importante informarle al pueblo de Costa Rica que si no hubiéramos tenido el apoyo de toda la comunidad y de todas las personas que nos visitaron fuera de nuestro cantón, yo creo que no hubiéramos llegado a este momento. Nosotros traímos 3 solicitudes, una de ellas era la solicitud de la reparación y la restauración inmediata del paisaje que fue afectado. También trajimos la solicitud que se nos permita realizar los estudios pertinentes en la zona, como el tema del amarrado de copas, previniendo también los argumentos de riesgos de seguridad, y también trajimos todo el fundamento técnico para la declaración paisajística de la vía de los cipreses. Francisco, también consiguieron una gran cantidad de firmas en apoyo a eso. Sí, en lo que fue la parte digital, en el último corte teníamos 51.000 firmas. En firmas físicas, el último conteo son 3.500. Agradecemos a todas las personas que se acercaron presencialmente y todo el grupo que empezó a apoyar, porque aunque había un grupo de trabajo que venía haciendo las cosas muy bien de hace muchos años, nosotros nos integramos en tiempo real días antes que empieza la primera tala y esto fue sucediendo orgánicamente. De momento entonces la tala está detenida. La tala está detenida. Don Walter Brenes, que es el abogado contratado por la municipalidad, él va a llevar algunos procesos. Hoy se hablaron de las personas que realmente tienen que ser juzgadas en eso. Y nosotros vamos a seguir trabajando en la parte técnica. Tenemos un equipo interdisciplinario donde ya vemos más de 15 participantes y vamos a seguir trabajando por esta montaña y por otros lugares del país. Francisco, muchas gracias. Gracias. Muy amable. Yo por mientras voy a moverme por acá también porque está el alcalde y aquí vamos a interrumpirlo precisamente para que ustedes tengan la reacción de cómo transcurrió este consejo. Por acá está el señor alcalde. Don Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Don Jorge, bueno, buenas noches. Estamos en vivo para Extra Noticias. Me gustaría saber a qué conclusiones llegó el Consejo Municipal el día de hoy. Sí, bueno, el Consejo Municipal presentó una serie de mociones que no son viables por legalidad y así lo pudo representar el especialista en la materia legal y en la materia ambiental. Nosotros proponemos hacerlo por la vía seria, honorable, con don Walter, que es un gran profesional, y yo creo que lo más importante es que el Consejo nos apruebe esa moción de apoyar las acciones que ya lleva la Alcaldía Municipal con respecto a un monumento natural. Don Jorge, sin embargo, había cierta molestia en algunos de los vecinos por acá porque decían que el viernes usted sí llegó como a defender de que no se hiciera la tala, pero que hoy en las mociones los votos fueron en contra. Como le menciono, las mociones tienen muchos vicios de legalidad, ya que los regidores municipales no pueden tomar las potestades que tiene la alcaldía municipal. Nosotros, como se pudo demostrar hoy, ya teníamos contratado a una persona experta y además que ya nosotros teníamos una estrategia por dónde seguir. También teníamos identificados cada uno de los responsables y tenemos un plan de cómo vamos a poder atacar la sentencia. No solamente vamos hacia un tema de liberarnos, sino también de ir a un proyecto propositivo de cómo podemos conservar la riqueza paisajística y la riqueza natural que tenemos. La molestia la entiendo, ya que en estos juegos de política hay personas que quieren sacar provecho con populismo, demagogia y que quedaron retratados que ninguna de esas circunstancias funciona. Desde esta alcaldía municipal nosotros lo que llamamos es al diálogo, a la unión de la gente y no venir a hacer círculos politiqueros porque realmente eso no deja. Ya nosotros estamos cansados de la realidad nacional, del tire y recoge, porque nosotros nos damos cuenta que eso no
no nos da resultados a nivel nacional con temas de seguridad, con el tema de proyectos de ley. Y yo creo que el cantón, más bien, lejos de ir por esa ruta del odio, de la división, nosotros apelamos por el trabajo, por unión, por honradez, por transparencia, y así lo vamos a seguir haciendo. El viernes fuimos a dar la cara, hoy dimos la cara y seguiremos dando la cara. San Rafael merece mucho bienestar. Muchas gracias, don Jorge. Para servirle. Muy amable. Bueno, esas eran las palabras también del alcalde de don Jorge Arias Santamaría, el alcalde de acá de la municipalidad de San Rafael de Heredia. Pero vamos a aprovechar también para ver otra información con respecto a este tema, y es que la madera que fue talada de estos árboles en el sector del Tirol va a ser utilizada dentro de la comunidad. Pero también, bueno, pues aquí lo importante es ver qué va a ocurrir con esta tala que, como decíamos ya, de momento está detenida de manera oficial. Volver el tiempo es imposible, y más para esos árboles de ciprés que fueron cortados en el sector del Tirol durante el pasado miércoles y jueves. Aunque se logró detener la tala, ya esos estaban en el suelo y ahora serán utilizados por parte de la municipalidad sin ser una moneda de cambio con la empresa que hacía la corta. Nosotros estaríamos en toda la disposición de buscar alianzas estratégicas, Universidad Nacional o con otros que nos quisieran ayudar a tratar la madera para que sea con un fin maderable, y con los trabajadores de nosotros elaborar un producto terminado para ponerlo en algún sitio público o en escuelas. Mientras, y a pesar de no estar de acuerdo desde un principio con la tala, los vecinos prefieren ver que esa madera se aproveche en obras para el pueblo. Genial que se modifique y que se le dé un uso, ya la madera ya está, ya se cortó, ya nada que hacer, ¿verdad? Y que se le dé un buen uso, ojalá para las escuelas, para lo que sea, pero que nos notifiquen y que realmente publiquen qué es lo que se va a hacer. Y nosotros como ticos estamos hartos que en todo el país se esté dando eso. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que la madera sea el pago, la moneda? Nosotros como costarricenses tenemos que alzar la voz ante esto. Costa Rica es rico en recursos naturales. Y es que ahora la tala fue suspendida por 15 días, además de que los árboles, según Walter Brenes, abogado ambientalista, están dentro del derecho de vía, o sea, en la calle pública. Durante este fin de semana, personas hacían filas en carros y motos para firmar la petición para que los árboles continúen en el lugar. Y vecinos y vecinas llamaron mariachi y hasta cimarrona para que llegara al lugar. Bien, estaremos atentos a la convocatoria de parte de la Municipalidad de San Rafael de Heredia para conocer cuál será el plan de acción para evitar entonces la tala de estos árboles en el sector del Tirol, pero bueno, pues ya está entonces en concreto la contratación del abogado ambientalista para que sea precisamente quien asesore a la municipalidad con respecto a este tema. Desde la Municipalidad de San Rafael de Heredia es un reporte de Rolando Rivera para Extra Noticias. Gracias, Rolando, por este reporte. Vamos a estar muy pendientes de lo que suceda allá en San Rafael de Heredia en los próximos días. Y en otras informaciones, después de 74 años, el CENSINAI finalmente cuenta con un archivo central. Este moderno archivo, con una inversión de más de 61 millones de colones, permitirá conservar de forma segura información clave sobre la atención de la niñez y la protección materna. Además, facilitará el acceso a investigadores, estudiantes y a la ciudadanía, garantizando la transparencia y el derecho a la información. Para las más de 2.700 funcionarios del CENSINAI, este archivo representa una mejora en la gestión administrativa y documental. En otras informaciones, 156.000 pensionados del régimen no contributivo se podrían quedar sin su aguinaldo en este año 2025. Los ticos califican como muy injusta y también irresponsable esta posible acción por parte del gobierno. Sin dinero para los regalos de Navidad o para las cenas de las festividades. Así quedarían unos 156.000 pensionados del régimen no contributivo con la posibilidad de no recibir el aguinaldo 2025. Esto se debe a un déficit del fondo de al menos 10.500 millones de colones. La información fue confirmada a Diario Extra por el gerente de pensiones de la Caja de Seguro Social, Jaime Barrantes. Aseguró que la medida sería necesaria en caso que no se gire dinero de parte del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, FODESAF. La noticia molesta a la ciudadanía. Y espera tener su pensión, para que es un poco, no es lo que le dan a uno
hay que seguir trabajando, que no se pensione porque es muy poquito lo que le dan, pero es algo. Barrantes aseguró que conversan con los ministerios de Hacienda y Trabajo explorando posibilidades de que a mitad de año les trasladen algunos recursos y está pendiente el pago del aguinaldo. Los ticos califican ese riesgo como una irresponsabilidad. Bueno, eso es una irresponsabilidad del gobierno y de la caja porque tienen que ajustar el presupuesto para que esas personas de bajos recursos tengan su aguinaldito y su dinero para al fin de año de sus gastos personales. Un sentir similar manejan en la Unión Nacional de Empleados de la Caja, donde afirman que el actual gobierno central es recortista. En UNDECA repudiamos y censuramos el actuar del gobierno de Rodrigo Chávez Robles. Este gobierno se ha empeñado en desatender la obligación constitucional de pagarle a la caja lo que le adeuda el Estado costarricense y además se ha negado a pasarle recursos que han sido aprobados por leyes especiales y específicas en el Congreso de la República. Ovales criticó que los más pobres son siempre los que sufren con estos riesgos. El panorama estaría más claro en octubre. Y el directorio de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y también de la ANEP solicitan al CONACYT suspender la entrada en vigencia de los fondos generacionales del régimen obligatorio de pensiones, también conocido como el ROP. Estos cambios podrían generar posibles impactos macroeconómicos y también la afectación en las personas trabajadoras. El próximo 1 de abril entraría en vigencia los fondos generacionales del régimen obligatorio de pensiones complementarias, conocido como ROP. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, alerta que este proceso pone en riesgo el ROP. ¿Cuáles podrían ser las afectaciones? Bueno, a partir del 1 de abril tienen que venderse las carteras, las inversiones, los títulos, los bonos que habían para poder reacomodarlos en estos 3, 4 fondos que se estructuraron. Y al venderlos y tirar tanto dinero a la calle, lógicamente la inflación puede desequilibrarse, puede desequilibrarse el tipo de cambio, pero además los títulos, al haber tantos en venta en el mercado bursátil, van a bajar de precio. Al bajar de precio, algún inteligente, algún vivo, algún perro que ya no está dormido, está despierto, va a comprar esos títulos para luego revenderlos a precios muy altos. Esa diferencia, esa utilidad gigantesca, la pagamos todos de nuestros bolsillos. Actualmente las operadoras de pensiones reciben los recursos de todas las personas afiliadas y administran estos recursos en una sola cartera, es decir, que la estrategia de inversión es la misma para todas las personas. La reforma consiste en dividir esa cartera única en 4 fondos. La plata del ROP está en riesgo. Esa plata está en riesgo. Siempre hemos luchado y siempre hemos creído que a uno le deberían devolver toda la plata acumulada en el ROP cuando se pensiona. Es una consigna que mucha gente la sigue levantando y por Facebook Live pidieron que nos refiriéramos a eso. Bueno, puede ser una excelente oportunidad de que esta tesis coja alguna viabilidad política, pero sin movilización social no va a pasar nada. Y yo aprovecho aquí para decir especialmente a todos los empleados públicos y empleadas públicas que el derecho de huelga está prácticamente restablecido. Estos cambios podrían generar posibles impactos macroeconómicos y afectación en las personas trabajadoras. Y ahora se inventaron los fondos generacionales, que es otra trampa que hacen para poder decirle al trabajador, mire, usted en este grupo etario, en este grupo de población, no va a tener tanto rendimiento como estos otros. Eso es una salida paliativa para esconder todos los errores graves que se han cometido con los fondos de capitalización laboral. Y ahora quieren decorar el gran problema que han provocado. Los fondos generacionales pretenden mejorar la forma en la que se gestionan los recursos del régimen obligatorio de pensiones para robustecer la pensión complementaria y generar mayores ingresos a la población afiliada al momento de la jubilación. Porque mucha gente nos consulta, yo quiero que me den el ROP completo, yo me lo merezco, yo lo guardé, yo lo ahorré. Y entonces, ¿se puede o no se puede? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que mucha gente se hace es si a través de un proyecto de ley podemos modificar o no estas decisiones. La gente lo que quiere es el dinero que tanto ha ahorrado. Esas son algunas de las consultas y dónde están esos dineros invertidos. El sistema de pensiones en Costa Rica está formado por 3 componentes. La pensión básica, ya sea del régimen de invalidez, vejez y muerte o de algún régimen público sustituto. El ROP y la pensión voluntaria.
El fiscal general Carlos Díaz confirmó que asistirá a la reunión convocada por el presidente del Congreso, Rodrigo Arias. Eso sí, enfatizó en que quien lleve una mala actitud, que mejor no asista, haciendo una clara alusión al presidente de la República, Rodrigo Chávez. Durante una conversación con la diputada Gloria Navas, el fiscal general de la República, Carlos Díaz, aseguró que estará en la reunión del próximo 26 de febrero convocada por Rodrigo Arias. Pero si sabe por qué me invitan, porque dijo una persona por ahí una vez, mejor ni venga. Tiene toda la razón, si uno va a venir con una mala actitud, mejor ni venga. Bueno, yo estoy acabangada porque el presidente no quiere venir a tomarse un cafecito con nosotros, pero el trabajo en la Asamblea Legislativa sigue muy eficientemente y muy entusiasmados los señores diputados. Lo que es OIJ, Fiscalía, Asamblea Legislativa y la Fuerza Pública están haciendo un trabajo enorme para contener este fenómeno delictivo. Ahí hay falta tal vez que algunas personas que se incorporen con buena actitud en esta lucha. La polémica continúa luego de la negativa del mandatario de asistir a la reunión convocada por el presidente de la Asamblea Legislativa. Este lunes, el presidente Chávez, junto al ministro de Seguridad, graduaron a 766 nuevos policías, en donde aprovechó para criticar nuevamente las leyes que, según él, benefician a los delincuentes por encima de los oficiales. No necesito recordarle al país que un subdirector del OIJ fue asesinado vilmente y los sospechosos y muy probablemente el criminal andan libres, firmando una vez al mes. Y Dios no quiera que cometiendo más crímenes. No, en cualquier sociedad donde reine la ley y el orden, esos sospechosos y muy probablemente asesinos estarían detrás de las rejas. Para algunos diputados, el graduar más policías no es la solución contra la crisis que afecta al país. Es lamentable que el señor presidente haya dicho que no viene y que no contemos con él. O sea, que el comandante en jefe de la seguridad de este país diga que no contemos con él para solucionar el problema de seguridad es lamentable, por no decir otra cosa. Sin embargo, bueno, nosotros en la Asamblea Legislativa seguiremos haciendo nuestro trabajo. En la reunión del próximo 26 de febrero están convocados los máximos jerarcas de seguridad del país. Y la Superintendencia de Valores, la SUGEVAL, se retractó y solicitó una corrección al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, esto en relación al pago de casi 1.700 millones de colones a la firma Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Según un comunicado de la SUGEVAL, se aclara que la única parte a la que se debió solicitar el cobro es a la empresa Volcomer. El juzgado mencionado ya notificó esta tarde la resolución judicial en la que indica que tomó por hecha la corrección y procedió a realizar los ajustes correspondientes en el expediente judicial. Transcomer había solicitado el reclamo administrativo y también solicitado que se aclarara que la empresa no debe alguna suma de dinero ni al Banco Central, ni a la SUGEVAL, ni tampoco al CONACYF. Siendo así, Transcomer, puesto de bolsa de comercio, no tiene relación. Y una mujer y sus hijos fueron rescatados tras 2 años de cautiverio. El principal sospechoso de cometer este delito sería el padre de los menores y también la pareja sentimental de la madre. El hecho sucedió en la Unión de Cartago y desde ahí nos informa Alberto Cuadra. Bueno, información que se generó esta tarde en el sector de Calle Naranjo, esto en la Unión en Cartago, donde se dio a conocer de que una familia entera estaba siendo retenida durante 2 años por parte del hombre o cabeza de la familia, sería el padre de estos 2 niños y también pareja sentimental de esa mujer. Lamentablemente se da esta situación que es reportada por los vecinos, quienes habían notado algo extraño, que hace mucho tiempo pues no veían a los niños, ni siquiera iban a la escuela. También pues escuchaban que en uno de los cuartos había gente, pero no los veían salir, y es ahí donde se hace reporte. El día de hoy, tanto el Patronato Nacional de la Infancia como el Ministerio de Educación Pública y también el Instituto de las Mujeres también ingresaron a este lugar donde vivía esta familia retenida hace 2 años y que estaba en paupérrimas condiciones. Veamos la siguiente información.
La Fuerza Pública de la región de Cartago realizó un abordaje en calle Naranjo del Cantón de la Unión, luego de recibir información sobre una familia que se encontraba en cautiverio desde hace aproximadamente 2 años. En la inspección se constató que la familia estaba compuesta por una mujer, sus 2 hijos menores de 3 y 6 años de edad, quienes según el informe preliminar estaban sometidos a restricciones severas, encerrados en un dormitorio, sin acceso a teléfonos y pocos alimentos. Además, no tenían dónde realizar sus necesidades. Aquí se da una articulación tanto del Patronato Nacional de la Infancia, del Ministerio de Educación Pública, el INAMU, la Fuerza Pública e incluso la juez del Juzgado de Violencia Doméstica. Se hace un abordaje en dicha casa de habitación y efectivamente se logra constatar de que hay una familia conformada por la señora y sus 2 hijos que prácticamente están en cautiverio, en donde durante este lapso de tiempo, 2 años aproximadamente, han tenido una restricción en la comunicación, el uso de teléfono y otros medios para comunicarse con su familia, la alimentación y la educación. Durante la operación fue detenido un hombre que presuntamente sería la pareja sentimental de la mujer y padre de los menores. El sujeto fue puesto a la disposición del Ministerio Público, mientras que las víctimas fueron resguardadas y puestas bajo protección judicial. Este tipo de patologías podrían ser o perfectamente una psicosis, en donde esta psicosis hace a la persona pues tener algún tipo de delirio o pérdida de contacto con la realidad y pues en medio de este delirio mantiene a su familia cautiva, o otra patología que no es menos grave sino que es también grave, pero ya no es un tema delirante sino que es un tema de sociopatía severa, lo que nosotros llamamos una psicopatía como tal, un psicópata. Es violencia intrafamiliar, básicamente es una situación de abuso de poder o de maltrato psíquico o físico de un miembro de la familia sobre cualquier otro. Normalmente es ejercida de un hombre hacia una mujer o de un hombre hacia sus hijos, como en este caso, o personas que están dentro del núcleo intrafamiliar, y puede tener diferentes formas de manifestación. Puede ser a través de golpes, o incidentes graves, o también insultos, el típico maltrato verbal o el manejo económico, que es la violencia patrimonial. En el operativo participaron el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres, así como el Poder Judicial. Bueno, como lo dijo el experto, hay varias hipótesis de qué pudo haber pasado en esta familia para que una persona tome a sus seres queridos y los retenga durante 2 años. Hay varias patologías también que podrían inclusive encajar con ese perfil psicológico de esta persona, pero también sabemos que pues, hay diversas situaciones que envuelven la violencia y agresividad que vive nuestro país, que bueno, realmente se están viendo estos casos de manera más frecuente. Desde el sector de la Unión, ese ha sido un informe de Alberto Cuadra para Excel Noticias. Muchísimas gracias, Alberto, por este detalle. Precisamente operativos como estos de la Fuerza Pública se mantendrán esto hacia la detección de búnkers y también de ventas de drogas, principalmente en la capital. Solo este fin de semana se realizaron 14 intervenciones y se detuvo a 29 personas que tenían órdenes de captura. La policía continúa la intervención de los puntos más violentos de San José, entre ellos Barrio Sinaí, en San Pedro. En este lugar, supuestos vendedores de droga construyeron búnkers en terrenos del Estado, según asegura el OIJ. También este fin de semana, 2 personas fueron rescatadas de uno de estos lugares luego de ser secuestrados y torturados, incluso con cargas eléctricas. Con informes de inteligencia de nuestros oficiales, sabemos que se están realizando accionamientos de armas de fuego. Inmediatamente desplazamos policías en un operativo. A la hora de ingresar, hay varios autos que corren, escuchamos voces de auxilio dentro de una infraestructura en donde encontramos 2 masculinos, uno mayor y uno menor. Manifiestan que han sido golpeados, torturados. Inmediatamente coordinamos con Cruz Roja, se le da la atención médica y se trasladan al centro respectivo, hospitalario. Inmediatamente coordinamos con el organismo de investigación judicial para lo respectivo y ya ellos quedaron en su debida custodia para los trámites correspondientes. El día de hoy seguimos operativizando toda la Dirección Regional Norte con diferentes operativos como la León 13, en Purral, aquí en Sinaí, en Rafael de Montes de Oca, y seguiremos abordando, consultando y teniendo la seguridad para todo el cantón.
Las autoridades capturaron a 6 hombres como sospechosos de vender drogas, 2 de los cuales ya habían sido detenidos 4 veces por administrar búnkers en terrenos del Estado, en sectores como Purral, Desamparados y San Pedro. De acuerdo con el OIJ, las instalaciones las construyeron en terrenos del Instituto Mixto de Ayuda Social. Si examinamos la evolución criminal en estos últimos 2 años, lejos de controlarse el accionar de la criminalidad organizada e individual, esta se ha venido empoderando de muchas zonas de Costa Rica. Tenemos sectores en la entrada de Batán, Tirrace, Satillo y sur de San José, donde los criminales locales controlan los barrios, tienen peajes, tienen control de quién ingresa y quién sale, y hasta autorizan quién entra y quién sale del sector. Las acciones policiales se desarrollaron bajo la Operación Escudo, que pretende la captura de vendedores finales de droga, que son las denuncias que constantemente ingresan a los números confidenciales del OIJ y PCD. Bueno, y mucha precaución porque en los próximos días se presentará un oleaje caótico en el Caribe. Eso significa, según los expertos, que se presentarán olas, oiga bien, de hasta 3 metros. Las condiciones en el mar seguirán siendo adversas en los próximos días, especialmente en el Caribe, con un oleaje que podría alcanzar máximos de hasta 2,9 metros. Indican que en el Caribe sigue un poco alto las alturas de las olas, con máximas de 2,0 metros durante prácticamente toda la semana. De manera que, siendo un viaje un poquito más alto del promedio, pues precaución de alguna forma para la navegación de embarcaciones pequeñas y a los bañistas que puedan estar en algún riesgo con este viaje que siempre es caótico. De acuerdo con el oceanógrafo Omar Lizano del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Liminología, CIMAR UCR, esas condiciones comenzarían desde este lunes y aumentarán con el paso de la semana. Olas máximas hasta de 2,0 metros se esperan durante estos días, mar adentro, el viento sopla para afuera. A partir del jueves hay ráfagas entre 50 y 60 kilómetros por hora en todo el Pacífico Norte de Costa Rica, con máximas de 2,2 metros, por supuesto saliendo de la costa. Y a las playas pues siguen llegando las marejadas de fondo desde el Pacífico Sur y algunas hasta desde el Pacífico Norte de nuestro planeta. Las olas en esta región llegan actualmente a los 2,3 metros, pero las tendencias indican que seguirán en niveles elevados hasta el próximo miércoles, con máximas de 2,6 metros. Y la noche de este domingo se registró un ataque contra un hombre que estaba comiendo en un restaurante ubicado en el sector de Puerto Jiménez de Osa. La situación quedó grabada en una cámara de seguridad del local. Según información que trascendió en horas de la mañana de este lunes, la víctima es de apellido Fallas y tiene 53 años. La víctima tuvo que ser llevada de emergencia al Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito. El organismo de investigación judicial precisó que este hecho se dio a las 11:55 de la noche. Y como se puede observar en las imágenes, el hombre estaba sentado en la parte de la barra del restaurante. De repente, tras discutir con unas mujeres, el responsable de la agresión se le acercó y comenzó a apuñalarlo. Tras el delito, el atacante huyó del lugar, por lo que las autoridades judiciales están investigando lo ocurrido con el fin de aprehender al agresor. La Fiscalía de Heredia solicitó una pena de 57 años de cárcel, esto para una madre y sus 2 hijos. Se les acusa de tenencia de drogas y también de armas de guerra para venderlas. En el mes de octubre del año 2023 se allanó la casa de una familia nicaragüense en el centro de Heredia. El OIJ y la Fiscalía apuntan a que la madre y sus 2 hijos idearon un plan para almacenar y vender tanto drogas ilícitas como armas de fuego. Entre estas armas permitidas y armas de guerra, como AK-47, AR-15 y granadas de fragmentación y hasta un lanzagranadas, este tipo de armamento prohibido en el país. La Fiscalía Herediana culminó con sus conclusiones y no tiene duda de que se está ante una agrupación delictiva para el narcotráfico, lavado y tenencia de armas para comercializar. Se solicitó de todo pues una pena de 15 años de prisión por el tema de la droga que se decomisó en la casa habitación y también de las gran cantidad de armas de grueso calibre que se decomisaron y también los casi 21 millones de colones y todo que se decomisaron. Sino también de 6 años de prisión por el transporte de armas prohibidas y permitidas para un total de 21 años. Con respecto a la señora, 15 años de prisión. Para la defensa de la madre acusada y quien ostentaba residencia costarricense,
esta investigación no alcanza para involucrarla como asociación ilícita y otros delitos y se le debe dejar libre. Es inevitable el asunto del hallazgo de drogas y armas, pero el punto es que de eso a llegarla a vincular como una organización criminal, la investigación primero no determinó eso, después se ayuna en un montón de elementos probatorios que podía el Ministerio Público hacerlo y no lo hizo. Además de las armas decomisadas, se encontró en la casa y en un carro todoterreno 21 millones de colones en efectivo y en la vivienda 40 kilos de marihuana, así como frascos de ketamina. La madre porta tobillera electrónica y sus 2 hijos están presos. Y el joven que atropelló a un motociclista este sábado en La Guásima podría ser acusado de homicidio culposo. Eso en la parte penal, Gaby. Sin embargo, sus padres tendrían eventualmente que responder por los reclamos civiles que las víctimas pudieran presentar eventualmente. Este fue el fatal accidente de tránsito que se presentó el pasado sábado cerca de las 8 de la noche en el sector de Las Vueltas en La Guásima de Alajuela. En la grabación de cámaras de seguridad se puede ver cómo un vehículo tipo pick-up y conducido por un menor de 17 años invade el carril donde una motocicleta se desplazaba. Producto del fuerte choque, el motociclista, un hombre de 27 años identificado con el apellido Medina, murió en el lugar, mientras que su pareja, quien lo acompañaba en la moto, fue trasladada de emergencia al hospital de Alajuela donde recibe atención médica. Bueno, efectivamente, eso es un tema, ¿verdad?, complicado, lo que es la actuación, ¿verdad?, un menor de edad. Igual los padres son parte del proceso, en todo lo que es el proceso judicial. Asimismo, el muchacho fue sancionado y se le retiraron las placas al vehículo. Bueno, eso es un tema, se recaudan todos los hechos ocurridos en el momento, se identifican a las personas y lleva a este muchacho ya un proceso penal, de lo que es en el juzgado. Ahí tiene que esperar todo lo que la indagatorias y demás, esperar que esta muchacha que pueda recuperarse, pueda hacer también su declaración y llevar todo un proceso. El tema generaría una serie de responsabilidades para las distintas partes. En materia de responsabilidad civil existe la responsabilidad objetiva y solidaria por parte del propietario del vehículo que permitió que una persona menor de edad y sin los permisos requeridos condujera un vehículo que, a sabiendas de lo que establece la normativa, no tenía por qué hacerlo. Además de ello, podría existir la responsabilidad de los padres, conociéndose aquella posibilidad de la responsabilidad solidaria. El joven podría verse expuesto a penas pese a ser menor de edad. En cuanto a la responsabilidad penal, el delito que esta persona eventualmente habría cometido es el delito de homicidio culposo, que está penado desde 1 a 10 años de cárcel. Sin embargo, por tratarse de una persona menor de edad, es posible que se encuentren muchas medidas alternativas, muchas formas de cumplir estas penas que además deberán ser reducidas por su condición de persona menor de edad. Otro aspecto es el de las responsabilidades de los daños generados. En cuanto a la responsabilidad de sus padres, esta evidentemente es una responsabilidad civil que las víctimas tendrán que cobrar en la vía judicial correspondiente. Es decir, los progenitores, así como los dueños registrales de los vehículos involucrados, podrían ser efectivamente civilmente responsables y tener la obligación de reintegrar o de resarcir los daños que con la conducta de la persona menor de edad se hayan causado. Respecto al tema de la atención para la persona que está siendo atendida, así como los daños civiles, el Instituto Nacional de Seguros manifestó que se puede realizar la cobertura si el vehículo contase con dicho seguro. Este tipo de seguro no establece una responsabilidad, es decir, es un seguro sin culpa, de manera tal que lo que interesa es que haya al menos un vehículo automotor involucrado y que haya lesión o muerte de personas. Tratándose de menores de edad, el seguro obligatorio para vehículos automotores tiene una cobertura básica de hasta 6 millones de colones y esta, en caso de ser necesario, se puede duplicar llegando hasta 12 millones de colones. El conductor del vehículo, al ser menor de edad, fue detenido por las autoridades y puesto a disposición de la fiscalía correspondiente, donde se evaluará su responsabilidad en los hechos. También se le aplicó la alcoholemia, la cual salió negativa. En otros sucesos, el fin de semana que recién pasó cerró con 19 muertes violentas. Y no solo eso, Kenneth, además más de 100 heridos de gravedad en los hospitales.
Como ya es usual, las carreteras del país fueron escenarios de muertes violentas tras el volante. Esto durante el viernes de San Valentín y el día domingo. Las brigadas de rescate y búsquedas del país se emplearon a fondo para atender decenas de reportes al servicio de emergencias 911, de todo tipo y en donde casi 20 personas perecieron. Más de 100 traslados en una condición crítica realizó la Cruz Roja Costarricense durante este fin de semana. Y también abordamos a 19 personas sin signos vitales. 5 de ellas fueron por heridos de arma de fuego y también 2 por accidentes acuáticos. Sobre esta línea es importante recordarle a la población conocer los riesgos del lugar que usted está visitando, sean pozas, ríos o playas, y eso lo hace con los lugareños o con nuestros guardavidas. No introducirse al agua bajo los efectos de alguna sustancia que altere los sentidos y nunca descuidar a los niños. Es importante que ante cualquier emergencia usted llame al 911. Parte del balance trágico de los 3 días del fin de semana anterior señalan los accidentes de tránsito, los accidentes acuáticos y agresiones con armas como las principales causas de las 19 muertes violentas. Además, de acuerdo a la Cruz Roja, se trasladó un total de 102 pacientes críticos a diferentes centros de atención médica. Son las 9:45 minutos, vamos a hacer una pausa. Ya casi volvemos con más de Mesa de Análisis. Gracias por continuar informándose con Extra Noticias. Y a más de 6 meses de que interviniera en la financiera Decifin, Kenneth, los ahorrantes y también los inversionistas tuvieron que acudir a la vía legal al considerar injusto que no puedan tener ni voz ni voto sobre el proceso actual de resolución. Una historia muy similar a la que hablábamos con Copeservidores. Eso mismo le iba a decir, Gabriela, una historia que ya conocemos con todos los afectados, los miles de afectados en Copeservidores. El caso de Decifin es un poco diferente en términos de afectación, sin embargo el proceso de intervención y resolución ha sido exactamente el mismo. Previo a conocer el detalle de la información, vamos a ver las fechas importantes para repasar y recordar lo que ha sido todo este proceso de Decifin. Recordemos que el 13 de agosto anterior se anunció por parte de CONACYF la intervención. Posteriormente, el 9 de octubre, la declararon inviable y por lo tanto ese fue el primer día del proceso de resolución. Para el 1 de noviembre se anunciaron ya lo que fueron los cierres operativos de 5 sucursales, quedando únicamente la central en Escazú. El cierre de recepción de ofertas en cuanto a la venta del Banco Bueno, es decir, los activos y pasivos de buen valor, de alto valor, se realizó por parte de CONACYF el pasado 31 de enero de 2025 y ya vamos a ver por qué es importante esta fecha también. Y para marzo se tiene prevista la aprobación o rechazo de alguna de esas ofertas. Ahora sí, la radiografía del caso de Decifin. Recordemos que en Copeservidores hablábamos de 131.500 afectados. En este caso estamos hablando de casi 4.000 ahorrantes e inversionistas. Para marzo de 2025 se sabría la venta del Banco Nuevo, si se acepta o no una oferta. 3.000 de estos acreedores, es decir, el 76%, recuperarían el máximo que tienen de hasta 6 millones, eso es porque tienen 6 millones o menos, que es lo que se garantiza en el fondo de la nueva ley. Mientras que cerca de 956, casi 1.000 de estas personas, es decir, el 24%, sí tendría pérdidas sobre los 6 millones invertidos, porque recordemos que aplica la misma dinámica de Copeservidores, a partir de los 6 millones es que se percibiría una eventual pérdida, pero eso dependerá en mucho precisamente de en cuánto se pueda vender el Banco Bueno, esto en octubre o más bien en marzo, que se sepa la fecha, y tendrá también como fecha máxima octubre, específicamente el 9 de octubre, para lo que será la venta del Banco Malo, principalmente la cartera crediticia en malas condiciones, por decirlo en términos para entenderlo mejor, y que recordemos, los expertos nos han dicho que conforme pasan los días, esta cartera crediticia se va empeorando y por lo tanto se deteriora y es una pérdida y para perdiendo los exactamente su valor. Todo esto lo decimos y lo explicamos porque también consultamos con un experto que considera que la figura del resolutor en este tipo de procesos de resolución tiene muchas facultades y poder, precisamente es parte de lo que reclaman los acreedores, es decir, los ahorrantes y también los inversionistas.
El 13 de febrero se cumplieron 6 meses desde que el CONACYF anunció la intervención de la financiera Decifin, mientras que ya transcurrieron 4 meses desde que la declararon inviable, por lo que comenzó el procedimiento de resolución. En estos meses, varios grupos de inversionistas y afectados unieron esfuerzos para presentar reclamos legales, por lo que consideran es injusto que no puedan tener ni voz ni voto en el proceso y que todas las decisiones recaen de manera exclusiva en la figura del resolutor. Para un abogado experto en estos casos, esa figura recibe mucho poder y deberían existir pesos y contrapesos para la mejor toma de decisiones y que no sea de manera unilateral. Que ha venido pasando con estas entidades, que le han dado facultades amplias y suficientes y ahí entonces están poniendo en una persona, a partir de lo que se determine por parte del Consejo, que haga y deshaga. O sea, que realice todo lo que quiera hacer y como lo que tenga que hacer y como considere que se tiene que hacer, respetando, claro, la normativa de los otros elementos que se establecen justamente en la ley del banco. Para el experto, los afectados, en este caso casi 5.000 ahorrantes e inversionistas, entre personas físicas y jurídicas, sí deberían tener una participación activa y que no todo recaiga en el resolutor. Pero al momento que yo hago la intervención, tal vez hay buenas ideas que pueden tener las personas inversoras, buenas propuestas que pueden tener las personas inversoras, al punto que inclusive en el caso de Decifin hubo una propuesta y simplemente dijeron no va. Entonces, ¿qué pasa si esta propuesta hubiera ayudado un poco más a evitar esto? Porque solo una persona va a tomar esta decisión si tal vez hubiera servido de una otra manera, tal vez tener un mayor grado de recuperación o la viabilidad de continuar con la operación. Por ejemplo, ya pasaron 6 meses desde la intervención y los ahorrantes e inversionistas que podrían recuperar todo su dinero, o sea, los cerca de 4.000 con máximo 6 millones de colones, no tienen idea de cuándo lo recuperarían, ni mucho menos cuánto perderá el restante que contaba con más de 6 millones, pues aún está en trámite la venta de activos y pasivos llamados el Banco Bueno, para saber con certeza cuánto dinero se podría recaudar en dicha venta. Y ahí es el tema que puede volverse un poco peligroso. O sea, en realidad debería generar ciertos controles, pesos y contrapesos para que no quede recargado todo en un ente donde inclusive cuando se liquida una sociedad mercantil, el Código de Comercio establece que sí, va a haber alguien que se va a nombrar como liquidador. Pero ese liquidador me tiene que rendir cuentas y yo tengo que también aprobar la manera de cómo se va a hacer ese procedimiento. Entonces, si ya lo tenemos para un tema mercantil, ¿por qué no lo vamos a tener también para un tema donde hay personas que tienen su dinero por ahí? Y sobre la venta de ese Banco Bueno de Decifin, el trámite no debería complicarse tanto como ocurre con el caso de Cope Servidores. En el caso de Decifin, a mí me extraña que no aparezca un banco privado mediano y pequeño que asuma esas carteras crediticias que entiendo que las tasas andan por encima del 10% en dólares, que logre cancelar los pasivos de bajo costo, le pega un empujón al crecimiento del banco y a la rentabilidad. Para la venta del llamado Banco Malo, la clave estaría en no dejar pasar mucho tiempo o crear un fideicomiso para administrarlo y cobrarlo. De esa cartera, que ya es una cartera que debe tener sus riesgos importantes, por eso se dio la intervención, de aquí lo que hay que hacer es comprar con buen descuento. Y si no, crear el fideicomiso y cobrar todo lo que se pueda. Quedan 6 meses para conformar ese fideicomiso, que debe ser un fideicomiso de, pienso yo, que de no más allá de 500 clientes de crédito. Es bastante fácil de manejar, cobrar una cartera de ese calibre. Grupo Extra contactó al abogado de la financiera Decifin para conocer su posición en cuanto al avance del proceso de resolución. Sin embargo, afirmó que preferían no hacerlo porque el proceso administrativo y también el judicial aún están en curso. Y por supuesto que, como lo decíamos, el malestar se repite, misma receta. Y ahora la pregunta es, Gaby, si tendremos los mismos resultados que vimos en Cope Servidores, donde se acaba el tiempo y no se ha podido vender el Banco Malo, ¿verdad? Y, que es la principal preocupación de los ahorrantes. Y ahora con Decifin es
también si en este caso la resolutora aceptará alguna de las propuestas. En su momento, el 31 de enero, el CONACYT lo que se informó era que se había cerrado el proceso de recepción de ofertas. Sin embargo, a este momento no se sabe ni se ha dicho de manera oficial cuántas ofertas ni el contenido de esas ofertas. Se puso como fecha máxima el primer trimestre de este año. Quiere decir que a marzo máximo ya se debería tener información específica de qué hará el CONACYT con el Banco Bueno de la financiera de Cifin, que es la parte principal con la cual se podría recuperar la mayor cantidad de dinero posible, principalmente previendo la afectación para los que sí tendrían pérdidas, que serían quienes tenían 6 millones o más de colones invertidos en esta entidad. Octubre sería la fecha del año ya para esperar. Exactamente, hasta el 9 de octubre, si no me falla la memoria, sería ya para que termine el proceso de resolución y eventualmente pasaría con lo que quede de todo este proceso a lo que vimos ya un proceso concursal que conocemos popularmente como un proceso o un juicio por quiebra. Estaremos pendientes entonces. Así es. Vamos a otras informaciones también del ámbito económico, pero en este caso con el petróleo, el aumento justamente en los precios internacionales del petróleo provocan alzas en la gasolina, el diésel y también en el gas. Y por supuesto este panorama siempre repercute en el bolsillo de todas las familias, pues muchos productos y también servicios aumentan también de precio. En los últimos meses el precio del petróleo aumentó de forma global. Costa Rica depende del mercado internacional para la importación de combustibles. Así lo dio a conocer Carla Montero, presidenta de Recope. ¿A qué se debe esto? Una serie de factores externos como las decisiones políticas y comerciales de las grandes potencias, como la disputa entre Estados Unidos y China y el anuncio de aumentos en los aranceles, el endurecimiento de sanciones internacionales como el aumento de las sanciones económicas a Rusia, y la reducción de la producción del crudo. Según reveló Montero, como consecuencia de esto, en el país se visualizan a futuro el incremento de los precios de la gasolina diésel y el gas GLP. Estos ajustes responden a la realidad del mercado internacional y no a factores internos. Es importante aclarar que Recope no fija los precios de los combustibles ni obtiene ganancias por su comercialización. Nuestra función es garantizar el abastecimiento energético del país con total transparencia y eficiencia. Con estos aumentos, ¿a qué podrían estar expuestos los pobladores de Costa Rica? Lo que podríamos estar esperando es un incremento en el precio del petróleo por una menor oferta y también por una mayor demanda de algunos países como China, cuya economía se espera siga creciendo y esto genere presiones al incremento en el precio del crudo. Prepare también el bolsillo porque esto aumentaría el precio de artículos comestibles, vehículos y otros. 10 de la noche en punto, momento de conectarnos con el economista Carlos Palma, precisamente con quien vamos a conversar en nuestra mesa de análisis sobre las inevitables repercusiones que tiene siempre nuestro país cuando empezamos a percibir poco a poco el incremento en el precio del petróleo, y este año lamentablemente no es la excepción, al menos en estos primeros meses. Don Carlos, muy buenas noches. Queríamos consultar con usted cuáles son esos efectos externos que en este momento están provocando el alza en el precio internacional del petróleo y como consecuencia estamos ya registrando aquí alzas que está Recope, por ejemplo, solicitando incrementos ante la ARECEP. Se habla, por supuesto, de las sanciones económicas contra Rusia, las políticas que está poniendo el presidente Donald Trump, pero desde su perspectiva, ¿cuáles son esos aspectos que están impactando más el alza del petróleo para que nos afecte? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, podemos decir que las economías desarrolladas están pasando por momentos de incertidumbre. Y la incertidumbre en la economía es el peor enemigo para tomar decisiones. Y eso tiene una afectación en diferentes sectores productivos. Y aún más, por ejemplo, cuando estamos hablando de una materia prima fundamental como es el petróleo. Es bien sabido que el petróleo es la base fundamental para la producción de todos los bienes y servicios. Y estos problemas que estamos viendo en el mundo
como bien lo decía la presidenta de Recope, problemas que son externos a nuestra economía, por supuesto que afectan tanto la macroeconomía como la microeconomía. Hemos visto cómo las potencias mundiales están tomando reacción sobre lo que son los aranceles, los problemas políticos, los problemas de guerra que existen en estos momentos, los nuevos problemas que se vienen con Irán, por ejemplo, están afectando, por supuesto, la producción de petróleo. Eso significa que va a haber posiblemente una mayor demanda de petróleo con una oferta que es relativamente reducida. Eso va a conducir a un aumento en el precio del petróleo. Y el aumento del precio del petróleo tiene efectos, como bien lo decía el colega, sobre la inflación. Costa Rica ha tenido una inflación casi cero, pero ya a partir de enero se va a empezar a observar posiblemente un aumento en los precios de los bienes y servicios. Pero también se va a sentir un aumento en el transporte en general. El precio del petróleo afecta al transporte, y si afecta al transporte, afecta todo lo que es la producción de bienes y servicios, de una manera directa o indirecta. De tal manera Carlos, que desde el punto de vista de las familias, sí vamos a ver un deterioro en el ingreso real de esas familias, porque si aumentan los precios y con salarios más o menos estables, el poder adquisitivo va a disminuir. Precisamente hablaba usted en el tema de transportes, y casualmente en nuestro país últimamente se aplican metodologías tarifarias que no son inmediatas, sino que se van arrastrando por algunos meses. Por ejemplo, en el tema tarifa de buses, ¿verdad? Este efecto, que apenas podría ser el primero de muchos posibles eventuales incrementos en el precio de las gasolinas en nuestro país, podríamos incluso ver sus repercusiones en tarifas, por ejemplo, de buses para el segundo semestre. O sea, es un panorama que realmente podría complicar. Yo diría que antes de eso, antes del segundo semestre, ya estamos viendo afectación, por ejemplo, en algunos precios de bienes que son muy importantes para la familia costarricense, como son todos los productos del campo, productos que tienen que ver con papa, con cebolla, con chile, etcétera. Ya eso está sufriendo un aumento. Pero si además viene un aumento en el precio del transporte, del petróleo, que va a aumentar el transporte, pues por supuesto que sí va a tener un efecto directo. Pero es que además, según las estimaciones, los precios del petróleo van a seguir tendiendo a un alza. Se espera que ya, por ejemplo, para mayo, ya el precio del petróleo esté alrededor de $91 el barril del petróleo crudo. Al día de hoy estamos alrededor de 77. Entonces va a haber un aumento bastante considerable en estos meses que vienen. Entonces va a haber como un aumento acumulado. No solamente va a ser de un mes, sino que va a ser de un mes a otro, en donde vamos a ver incrementos en el precio del petróleo. Eso significa que va a haber una seguidilla de aumentos en las tarifas de buses y posiblemente en todos aquellos productos que nosotros vamos a estar importando. Pero además hay otro efecto que es importante, que es necesario resaltar, y es que posiblemente esto conduzca también a aumento en el tipo de cambio. Precisamente porque vamos a tener que conseguir más colones para comprar los dólares, y por supuesto que eso incide directamente sobre un aumento en la demanda de dólares. De tal manera que vamos a ver un efecto que es rebote, porque diferentes actividades económicas se van a ver perjudicadas precisamente por el aumento en los precios del petróleo.
Don Carlos, una de las razones que mencionaba Recope por las que se dan estos incrementos y que usted explicaba justamente también son estas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y es probablemente que esto se pueda incrementar todavía, estas tensiones y estos roces que hay entre los países con las siguientes políticas que tome el presidente Trump. ¿Qué podemos esperar acerca de esto? ¿Y tiene Costa Rica algunas alternativas para diversificar sus fuentes de suministro de combustible, o simplemente nos queda amortiguar estos efectos y tratar de ir acostumbrándonos a esas alzas en los precios de los combustibles? El petróleo es fundamental para la actividad económica y para todos los sectores que tienen que ver no solamente con transporte, sino que tienen que ver con la agricultura, con la industria, con los servicios. Todos los servicios del call center necesitan mucha energía. Y nosotros tenemos una matriz de energía en el cual el mayor porcentaje de producción es básicamente los combustibles. Por supuesto que hay alguna mitigación que tiene Costa Rica, porque la energía, por ejemplo, de la electricidad es hoy día con base en fuentes renovables, y ahí creo que no vamos a tener tanto problema. Pero si se viene una época de sequía, sí vamos a tener que utilizar los combustibles fósiles precisamente para producir energía, y entonces ahí tendríamos un efecto. Pero lo que sí vamos a tener un efecto directo es que la economía nacional, que nosotros estábamos esperando que pudiera crecer alrededor del 4% durante este año, lo que llamamos el Producto Interno Bruto, posiblemente va a tener que disminuir, porque hay unos factores como por ejemplo el consumo de las familias que va a tender a disminuir, y posiblemente también muchas de nuestras exportaciones van a disminuir precisamente por los aranceles que está poniendo Estados Unidos. Hay que recordar que Estados Unidos es nuestro mayor mercado para exportación de bienes y servicios, y si vamos a tener problemas en los aranceles, van a disminuir nuestras exportaciones. Así que el efecto que va a tener los precios del petróleo, combinado con esta política que está utilizando el presidente Donald Trump, por supuesto que van a ser perjudiciales para economías en vías de desarrollo, como es una economía como la costarricense. Y en general muchas de las economías latinoamericanas se van a ver perjudicadas. Pero bueno, esperamos de que los anuncios que ha hecho el nuevo gobierno de Estados Unidos no vayan a realizarse de una manera tan radical como lo han establecido. Ya vemos que en el caso de México, pues se pospuso la entrada en vigencia de un 25% en los aranceles de los productos que está exportando a Estados Unidos. Lo mismo posiblemente va a estar sucediendo con otros países, de tal manera que esperamos de que esa volatilidad que ha habido en los precios de muchos commodities, es decir, materias primas, se llegue en algún momento a estabilizar y la economía pueda seguir operando en condiciones normales. Pero realmente la manipulación que nosotros podemos hacer de las variables económicas mucho dependen de lo que pase en los Estados Unidos, y vamos a ver cuál va a ser el comportamiento en las próximas semanas de lo que van a ser las nuevas disposiciones de ese gobierno, que realmente sí están causando mucha volatilidad en la mayor parte de las economías del mundo. Don Carlos, muy importante el análisis que usted hace en cuanto a una economía más contraída de lo que tal vez se proyectó para este año, y al tiempo de una mayor inflación. Venimos de un año 2024 prácticamente en deflación, excepto diciembre, que sí dio en cifras de inflación. ¿Qué implicaciones representa esto también, la combinación de estos dos factores para el diario vivir de las familias costarricenses? Bueno, es muy importante que una economía esté en crecimiento, y cuando hablamos de una economía en crecimiento estamos hablando, digamos, en términos normales de un 5%, porque eso genera empleo,
y el empleo es una de las razones fundamentales en las cuales los países pueden ir aumentando su bienestar. Más gente incorporada al sector formal aumenta todo lo que son los ingresos de un gobierno con cargas sociales, con impuestos, hay más infraestructura, etcétera, etcétera. Pero en la medida en que una economía no crezca, va a tener efectos sobre el empleo. Y si el empleo aumenta, el desempleo aumenta, tiene efectos sobre la pobreza. Entonces, uno esperaría de que las economías vayan creciendo precisamente porque van permitiendo de que las nuevas generaciones se vayan incorporando al mercado de trabajo en actividades formales y que aumenten, por supuesto, los niveles de ingreso. El hecho de que nuestra economía para el 25 teníamos establecido que creciera más o menos el Producto Interno Bruto en términos reales un 4%, y que por factores exógenos, como lo que está sucediendo con la política de Estados Unidos y por los mismos conflictos bélicos que hay en el Medio Oriente y en Rusia y Ucrania, pues por supuesto que eso va a afectar el crecimiento de nuestra economía. Muchas gracias. Ojalá que realmente no vayamos a tener consecuencias tan grandes, tan violentas, que puedan disminuir nuestra producción y que podamos llegar a un crecimiento mucho más bajo que el que estaba esperando el Banco Central. Porque eso sí nos causaría problemas en todos los sectores, en el sector social, en el sector de infraestructura, en el sector endeudamiento y en los sectores productivos. Así Don que Carlos. Estos malos momentos que está pasando la economía mundial, esperamos de que sean temporales. Don Carlos, muchas gracias por su explicación y por supuesto que vamos a estar muy pendientes para llevar el pulso a todo este panorama internacional y por supuesto cuáles son los efectos que pueda tener en la economía de nuestro país. Gracias por su explicación y muy buenas noches. Con mucho gusto. En otros temas nacionales, durante 4 días estará cerrado uno de los pasos más transitados en el sector conocido como Plaza González Víquez. ¿A qué se debe este cierre? Vamos con nuestro compañero Diego Arce, quien nos tiene todos los detalles sobre esta información. Adelante, Diego. Nos encontramos acá en la esquina noreste de Plaza González Víquez, donde precisamente acá a mi espalda será el punto donde el Incofer realizará una serie de obras por las cuales a partir de este miércoles 19 y hasta el domingo 23 de febrero próximo estará cerrado el paso acá. Es por eso que tanto para conductores como para usuarios del servicio de transporte de autobús de algunas rutas del sur de la capital podría estar este paso un poco complicado debido a que van a tener que tomar rutas alternas. ¿Cuáles son los servicios del tren que podrían sufrir una mínima desviación o una mínima modificación a raíz de estos trabajos? Lo ven ustedes a continuación. Este es el panorama habitual en este cruce en Plaza Víquez, donde la afluencia vehicular caracteriza las horas pico al transitar por la zona. Es por eso que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles le hace un llamado a los conductores y usuarios de autobús que transitan por la esquina noreste de Plaza Víquez, estar atento desde este próximo miércoles 19 al domingo 23 de febrero. Y es que la construcción del paso a nivel de la línea del tren en este punto hará que se cierre por completo esta vía. Ya imagínense, como estamos de presa, que no caben los carros, imagínense qué ingratitud, cada día nos truncan más, no es justo. Deberían de pagar horitas rojas y que lo hagan en la noche, después de las 10. Sí, sería bueno ver para que la línea bien que hay en buenas condiciones, si no de ahí vamos a estar batallando con el tren, hay una emergencia o algo. Aparentemente no miras el asunto del transporte, del tránsito, es muy fregado. Debido a la magnitud de las obras que se realizarán, es necesario realizar un cierre total del paso vehicular desde las 6 de la mañana del miércoles 19 hasta las 8 de la noche del domingo 23 de febrero. En cuanto a los servicios de trenes, se informa que Cartago-San José, saliendo de la estación El Atlántico, va a operar de manera normal. Alajuela, Heredia y San José opera de manera normal. Belén-San José de la estación El Pacífico opera de manera normal, mientras que Pavas brindará los servicios con normalidad a excepción de 4.
los cuales serán el de las 6:23 de la mañana que sale de la Estación Atlántico hacia Belén, ya que no se realizará el tramo de la Estación Atlántico a Plaza Víquez y se retoma en el andén de Plaza Víquez a las 6:32 con destino a Belén. El de las 7:01 de la mañana de la Estación Atlántico hacia Pavas no realizará el tramo de Estación Atlántico Pacífico, se retoma en la Estación del Pacífico a las 7:14 con destino a Pavas. Después el de las 4:01 de la tarde que conecta al Metrópoli Pacífico con Atlántico Cartago va a llegar hasta la Estación del Pacífico y sale nuevamente a las 4:31 hacia Metrópoli. Y por último, el de las 4:53 de la tarde con Metrópolis Pacífico, Atlántico Heredia, llegará hasta la Estación del Pacífico. Presentará una demora de 15 minutos, por lo que saldrá a las 5:07 desde Pavas y con destino final a la Estación El Pacífico. Eso sí, estos cambios solo aplicarán para los días 19, 20 y 21 de febrero. Continuamos avanzando en la construcción de obras enmarcadas dentro del programa PROERI. A partir de este miércoles 19 de febrero y hasta el domingo 23, se realizará la construcción del paso a nivel ferroviario ubicado al costado noroeste de Plaza Víquez. Debido a la magnitud de las obras, se requiere realizar un cierre total del paso vehicular desde las 6 a.m. del día miércoles hasta las 8 p.m. del domingo, por lo que le solicitamos a los conductores que transitan esa zona utilizar rutas alternas. Además, es importante mencionar a los usuarios del tren que solamente 4 de los 94 servicios se verán afectados diariamente, debido a que no tendremos la conexión entre la Estación del Atlántico y Pacífico habilitada. Por lo tanto, los instamos a revisar los horarios en nuestras redes sociales. Respecto a la parada de autobuses que está frente a las piscinas de Plaza Víquez, la misma pasará 200 metros al norte de la esquina noreste de Plaza Víquez. Los trabajos serán de reconstrucción total del paso a nivel en una longitud de 55 metros, la cual contará con una vía férrea mediante la colocación de materiales nuevos. Recordarle tanto a conductores como a los usuarios del servicio de transporte público de la parte sur de la capital que pasan por esta parte en Plaza Víquez, que los trabajos serán precisamente acá a mi espalda, en esta esquina noreste de Plaza González Víquez, por lo cual el paso estará cerrado a partir de este miércoles y hasta el próximo domingo. Eso sí, también recordarle a las personas que puedan aplicar el teletrabajo, tanto del sector público como privado, que ojalá lo puedan aprovechar para que se descongestione un poco el paso acá, porque sabemos que en horas pico es un poco complicado el traslado y también estos trabajos son muy similares a los que se realizaron hace un par de meses en la parte de Tres Ríos, en su estación principal en la Plaza Barcelona, por lo cual los trabajos comprenderán menos de una semana, pero también se le hace el llamado a conductores, usuarios a estar atentos cuando se restablezca normalmente el servicio nuevamente. Ese fue un trabajo de Diego Arce para Extra Noticias. Lo invitamos mañana a partir de las 5 de la mañana también en nuestras ediciones regulares tendremos